grabar la clase. La estamos grabando. En la medida de las posibilidades, la clase grabada va a ser, la vamos a subir al Weebly. Creo que se están sumando más, ¿verdad? Bien. Al final vamos a realizar una especie de llamado de lista. Vamos a tomar también un pequeño repaso entre los dos temas, entre el tema, un repaso correspondiente al tema 11 y otro repaso al 12. Vamos a ir dando repasos y también vamos a ir reconociendo algunas estructuras mediante videos y también mediante programas virtuales. Muy bien. Quiero saber si me están escuchando nítidamente. Un poco entrecortado, doctor. Sí. Ahora, ¿qué tal ahora? Mejor. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar con este tema, que es el que justamente donde nos habíamos quedado, que es el que corresponde a corteza cerebral, el tema 11, ¿no? ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza, como su nombre lo dice, es la capa superficial del cerebro, muy bien, que o dónde se van a encontrar o dónde se van a desarrollar las funciones intelectuales o las funciones encefálicas superiores, como cuáles: la inteligencia, la memoria, el pensamiento, ¿verdad? El aspecto de la inteligencia, les decía, en relación a la resolución de problemas. Más adelante hablaremos un poco acerca de qué es la inteligencia. Y lógicamente también el pensamiento crítico, abstracto, bueno, todo lo que nos hace ser como somos, aspectos también de orden, digamos, personal, ¿no? Todo tiene que ver con lo que es la corteza. Lógicamente también la parte motora, sensitiva, visceromotora, viscerosensitiva, también se va a ir localizando, ¿no? Somática en la corteza cerebral, y nosotros la tenemos que estudiar como si fuese un mapa cortical donde se localizan, donde se ubican diversas áreas que están numeradas. Las vamos a ir estudiando poco a poco. Muy bien. Y lógicamente estas áreas funcionales, pese a que pareciese que están aisladas, en realidad no están aisladas una de otras, sino que actúan como una unidad, es decir, coordinan sus actividades las áreas corticales, ¿no? Lógicamente, en determinadas áreas de la corteza existe una función determinada, pero las áreas no es que actúan de forma individual, sino en total actúan como una unidad. Muy bien. Algunos datos que nos lanza el libro del doctor Oscar González es que esta corteza cerebral más o menos alcanzará unos 2.2 metros cuadrados aproximadamente en toda la extensión. Hablo de las caras superolateral, la cara medial, la cara inferior, incluyendo surcos, circunvoluciones, ¿verdad? El espesor de la corteza puede variar, ¿no? En la parte del lóbulo frontal puede llegar a tener entre 4 a 5 milímetros de grosor, muy bien, y en el polo occipital puede llegar a tener entre 1 a 2 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, la corteza como tal también tiene algunas de sus características. Muy bien. También nos lanza el doctor Oscar González un dato relacionado con la cantidad de neuronas que pueden estar alojadas en la corteza, aproximadamente unos 14 a 15 millones de neuronas localizadas justamente en la corteza cerebral. Se darán cuenta que en el sujeto vivo, la corteza que está llena de neuronas necesita bastante irrigación, por eso tiene una coloración rosa, rosácea, grisácea,
y lógicamente en el cadáver esto ya cambia, ¿verdad? Su configuración. En el cadáver ustedes han debido ver la corteza es más oscura, es más grisácea. Muy bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de, vamos a comenzar por, bueno, lógicamente en esta imagen rotativa observamos a la corteza que está dividida también por lóbulos, ¿verdad? Lóbulos en la cara superolateral, lóbulos en la cara mediana, en la cara inferior, algunos de ellos nosotros en la última clase habíamos hablado de esto precisamente. Pero comencemos hablando acerca de la estructura. Y la estructura de la corteza básicamente va a estar dividida en 6 capas, ¿verdad? 6 capas que tienen diferentes tipos de neuronas, tamaños de neuronas, números de neuronas, ¿verdad? Y estas capas, a su vez, nosotros las podemos dividir capas de la corteza. Me explico. Se puede dividir en, digamos, regiones de la corteza donde ubicamos 6 capas definitivamente. Esta región de la corteza que tiene 6 capas se denomina neocórtex o isocórtex, ¿verdad? El, digamos, de desarrollo filogenético más reciente. Los sectores de corteza cerebral que presentan, por ejemplo, únicamente 3 capas, se denomina el paleocórtex de formación o de desarrollo filogenético más antiguo, ¿no? Pero en general, digamos, existen 6 capas que nosotros vamos a ir a describir. Aparte de ello, en estas capas encontramos no solo neuronas, ¿verdad? Encontramos fibras nerviosas. El doctor Oscar González a estas fibras las divide en divergentes, convergentes, reverberantes y tangenciales. Esto de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la orientación que presentan esas fibras al interior de la propia corteza. Recuerden que las neuronas al interior de la corteza se comunican entre sí, ¿verdad? A través de fibras, a través de sus axones y dendritas, que finalmente van a conformar fibras. A esas fibras a las que nos vamos a referir cuando hablamos de esta división en principio. Bueno, pero primero hablemos de lo que son las capas, ¿no? La primera capa, la más, digamos, superficial, se le denomina también estrato molecular, o también capa de células plexiformes. Muy bien, es una capa importante, ¿no? Va a recibir señales de los centros, digamos, encefálicos inferiores, o los que se encuentran en lo más profundo, ¿no? Y es la que va a asociar las áreas corticales entre sí. Se encuentra aquí en la parte más superior, ¿no? La segunda capa, ¿no? Se denomina también capa granular externa, contiene células piramidales. Pues aquí no las podemos observar muy claramente, pero esta segunda capa contiene células piramidales pequeñas, estrelladas, ¿no? También se encarga de recibir información. Lógicamente ya las conexiones que estableces son conexiones intracorticales. Muy bien. La tercera se denomina capa de células piramidales medianas, ¿verdad? Que es la que observamos aquí. Antes a esta se le denominaba también capa piramidal externa. Por eso ven aquí el nombre, capa piramidal externa. Ahora el doctor Oscar González le dice simplemente capa 3 o estrato de células piramidales medianas, ¿verdad? También hace una especie de puenteo entre estructuras intracorticales y subcorticales, lógicamente, ¿no? Hace como una especie de puente. La cuarta capa, esta capa se denomina capa de, granular interna. Eso es, estrato granular interno, capa granular interna. Muy bien. Esta está constituido principalmente por este tipo de células. Aquí las podemos observar. Estas células se denominan células estrelladas, ¿no?
Y principalmente van a recibir conexiones provenientes del diencéfalo, más específicamente del tálamo. Muy bien. La quinta capa, en esta sí, normalmente siempre hay preguntas de examen relacionadas con esta quinta capa, ¿no? Se denomina también piramidal interno. ¿Por qué la importancia? Porque en ella nosotros vamos a observar estas células, por ejemplo, aquí estrelladas, que se denominan células de Martinotti, o estas otras que son denominadas neuronas gigantes de Betz, piramidales gigantes de Betz, ¿verdad? Fíjense, estos dos tipos de neuronas localizadas en esta quinta capa. Y una pregunta de examen, les decía, típica es que ¿dónde se encuentra con mayor desarrollo? Principalmente estas se encuentran en la denominada circunvolución frontal ascendente, aquella que nosotros habíamos llamado como prerolándica. ¿Recuerdan esa circunvolución que se encuentra anterior a la cisura de Rolando? Ahí es donde esta capa, estas células se encuentran con mayor densidad, ¿no? Y básicamente van a establecer conexiones con lo que vendrían siendo las formaciones grises subcorticales, ¿no? Muy bien. Un hecho importante es que estas células van a enviar señales incluso hasta la médula espinal, hasta ahí llegan. Vean lo importante de esta capa. Ojo, quinta capa. Finalmente, la sexta capa es una capa donde se encuentran estas células llamadas fusiformes, ¿verdad? Y es una capa, es la más profunda y principalmente es eferente. ¿Qué quiere decir? Que de esta capa van a salir señales, ya sea hacia la corteza, hacia los planos más superficiales o hacia estructuras grises inferiores. Muy bien, como por ejemplo pueden ser aquellas que se encuentran en los núcleos grises del telencéfalo. Bueno, muy bien. Las conexiones, ojo, estas conexiones que recibe la corteza cerebral mediante fibras aferentes y conexiones que se proyectan mediante fibras eferentes, lo hacen, recuerden ustedes, como habíamos descrito la corteza del cerebelo, mediante tres fibras, mediante tres tipos de fibras. Fibras de proyección, fibras comisurales y fibras asociativas. Estas las vamos a estudiar más profundamente en sustancia blanca, que es un tema más adelante, ¿no? Pero en esas únicamente mencionar qué tipos de fibras encontramos al interior de esta corteza. Muy bien. Recuerden bien, esta corteza, como vamos a estudiar ya no más, va a estar mapeada en números, va a presentar áreas corticales que tienen un número. Muy bien, que tiene que ver con la parte motora de los miembros superiores, parte sensitiva, miembros superiores, miembros inferiores, parte sensitiva, miembros superiores, miembros inferiores. Pero recuerden bien, estas vías nerviosas que llegan a la corteza o salen de ella, es decir, son aferentes o eferentes, se comportan de forma cruzada. ¿Qué quiere decir? Que la corteza del hemisferio cerebral derecho controla el hemicuerpo izquierdo, ¿verdad? Son laterales, se cruzan. Perfecto. Y lógicamente hablaremos un poquito de lo que es un concepto muy importante que a veces también les preguntan en el examen, que es el relacionado con el hemisferio dominante. Muy bien. ¿Qué es el hemisferio dominante? Es el hemisferio cerebral, ¿no? La corteza que pertenece al hemisferio cerebral, contralateral del miembro superior que nosotros utilizamos, digamos, con mayor frecuencia o lo utilizamos con mayor habilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, alguien de los que me está escuchando, ¿qué querrá decir esto del hemisferio dominante? ¿Qué querrá decir este concepto? A ver quiénes están en línea. Vamos a irlos viendo. Adriana, Ana, Mateo, Mauricio, Brian. Ya. Jessit, ¿estás en línea? ¿Ah?
¿Quién está en línea? A ver, ¿quién me está escuchando? Algunos deben estar grabando simplemente. Adriana, tú creo que estás en línea, ¿no? ¿Sí? Doctor. ¿Qué querrá decir el concepto de hemisferio dominante? Es el que es utilizado con mayor destreza, dice aquí. A ver, por ejemplo, ¿Es el hemisferio izquierdo? el hemisferio izquierdo, sí, pues uno normalmente, ahí nos lanza un dato el doctor Oscar González y nos dice que el 95% de las personas tenemos el hemisferio dominante, me incluyo, ¿no? Tenemos el hemisferio dominante izquierdo, pues manejamos, por ejemplo, en el caso con mayor destreza, la mano derecha, ¿me entienden? ¿Verdad? Es contralateral. ¿Hay algún zurdo dentro de los que, creo que hay, ¿no? Hay alguna persona que es zurda. En ese otro 5% de las personas, el hemisferio dominante será el derecho, ¿no? Ellos manejan con más destreza, por ejemplo, la parte izquierda de su cuerpo. A eso se refiere principalmente lo que es el concepto de hemisferio dominante. Muy bien. Ok. Cuando, lógicamente, eso no quiere decir, no tiene que ver con la parte intelectual o cognitiva, ¿me entienden? Eso simplemente se debe a aspectos de orden funcional. Muy bien. Pero ojo, 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 los dos hemisferios cerebrales tienen, digamos, la misma intensidad, el mismo poder, ¿verdad? Hasta aproximadamente hasta el segundo año de vida, hasta los 2 primeros años de vida. Ahí no se discrimina si uno es zurdo o es diestro, ¿me entienden? No hay una diferenciación. Después ya a partir del tercer, cuarto año empieza a hacerse evidente la dominancia en relación a los hemisferios cerebrales, mejor dicho, en el hemisferio dominante, y esto tiene una carga genética, ¿verdad? Eso tiene una importante carga genética. Sin embargo, el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo, la función del habla, el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento lógico, abstracto, ¿no? El pensamiento, digamos, subjetivo, ¿me entienden? La parte matemática, cualitativa, cuantitativa, ¿no? Mientras que el hemisferio derecho controla la parte de por ejemplo, el pensamiento concreto, es más, digamos, específico. Eso lo vamos a ver en diferencias, ¿no? Más adelante hay una partecita donde se ven las diferencias entre los dos hemisferios y su función. Muy bien. Bueno, pasemos a describir la parte de las áreas corticales como tal, que es lo que, digamos, principalmente tenemos que mencionar en esta primera parte, ¿no? Áreas del lóbulo frontal. Normalmente recuerden ustedes que eso del Zoom tiene una duración de no más de 40 minutos, por lo tanto vamos a realizar unos 10 minutos de receso, ¿no? Unos 10 minutos hasta que se recupere el sistema y luego volvemos a continuar. Ya no es que la clase termina en 40 minutos, tenemos que mínimamente hoy día copar 3 periodos de 50 minutos para copar lo que teníamos pensado o lo que teníamos, digamos, programado para hoy, ¿no? Recuerden que hoy tendríamos clases hasta las 13:20, entonces vamos a copar 3 horas aproximadamente. Luego se les va a dar un trabajo ya a través del Weebly, unos trabajos trabajos grupales, trabajos personales que lo van a ir realizando y entregando después. ¿Bien? Ok. Habíamos quedado también entre los docentes de las áreas básicas a no superponer horarios, ¿ya? Por ese motivo es que vamos a tratar siempre de mantener nuestro horario o dar clases en nuestro horario sin superponer el de otro, ni que otro superponga su horario en el mío, ¿ya? Por favor, eso les pido, jóvenes. Bueno, pasemos a las áreas como tal. Y vamos a ver primero las áreas. Fíjense, esta es una imagen que ustedes lo tienen
en el texto del doctor Oscar González también. Es un mapeo, más o menos, de las áreas con sus respectivos números, pero más que conocer la localización y los números, tenemos que conocer su función, ¿no? Relacionen siempre la parte de la localización, el número con la función. Muy bien. Y en el lóbulo frontal, ¿verdad? Que es el que está más desarrollado en los seres humanos, muy bien, contiene las siguientes. A ver, ¿cómo vamos a delimitar el lóbulo frontal? A ver, vamos a ir preguntando aquí a alguien. Mateo, ¿estás en línea? Sí. ¿Desde dónde estás en línea, Mateo? Estás desde el Perú. Desde el Perú, ¿no? No, ¿Estás aquí todavía? sí. Sí, una gran parte de los alumnos extranjeros viajaron pues por este problema aquí en el país. Pero bueno, a ver, ¿cómo nosotros delimitamos el lóbulo frontal del cerebro? ¿A través de qué cisuras? ¿Qué cisuras nos permiten separar al lóbulo frontal de los demás lóbulos? Mateo. La fisura lateral, ¿no? La cisura lateral, o también llamada de Silvio, que es la que se encuentra aquí, ¿correcto? ¿Y qué otra cisura más? Esta. La cisura de Rolando. La O central. O central, ¿no? Cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. Muy bien. Acostúmbrense a utilizar cualquiera de los dos nombres, ¿ya? Tanto el epónimo como el nombre anatómico, pues más adelante en la parte clínica siempre les van a hablar como cisura de Silvio, cisura de Rolando. Muy bien. Entonces, cisura central o también de Rolando, cisura de Silvio o también llamada lateral, anterior y superior a esa cisura, respectivamente, encontramos al lóbulo frontal. Bien. ¿Qué áreas vamos a describir? Primero, a nivel de esta circunvolución llamada frontal ascendente o también llamada prerolándica, el área motora primaria, el área 4 de Brodmann, ojo, ¿no? Que básicamente va a contener un gran número de esas células gigantes de Betz que les había mencionado anteriormente. ¿Y qué función tiene? Tiene una función motora, principalmente el control de movimientos voluntarios precisos, ¿verdad? A través de los músculos esqueléticos, a través de los músculos estriados. Muy bien. Por eso es el área motora primaria. Muy bien. Perfecto. Otro. Por delante, anteriormente a esta área motora primaria, encontramos el área premotora, así se le denomina, o también, como ustedes observan en la imagen, el área 6, ¿no? Se encuentra anterior a lo que es el área 4, muy bien. Y básicamente esta área se encarga de coordinar los movimientos voluntarios, ¿no? Como por ejemplo, la caminata, el caminar, el escribir, por ejemplo, el manejar auto, el manejar bicicleta, qué sé yo, ¿verdad? Coordina y tiene conexiones importantes, lógicamente, para esto con el cerebelo y también con el diencéfalo, principalmente con el tálamo, ¿no? Ojo que del tálamo va a recibir fibras importantes desde uno de sus núcleos, ¿no? En esta área, en lo que corresponde, por ejemplo, a la parte de las manos, vamos a ver más adelante un homúnculo que nos va a describir mejor esto, ¿no? Se van a desarrollar las habilidades manuales, muy bien. Aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el modo de escribir, aquellas que tienen que ver con el modo de dibujar, ¿no? O sea, las habilidades manuales, ¿no? Una pregunta de examen típica relacionada con las áreas es, ¿qué va a provocar su lesión? ¿Y qué lesiones creen ustedes que se puedan provocar en las áreas corticales? Principalmente, recuerden, la falta de irrigación, ¿verdad? Hoy en día es muy común escuchar acerca de las embolias, acerca de las
de los strokes o accidentes cerebrovasculares que tiene que ver con, por ejemplo, una hemorragia o una isquemia, un trombo, ¿verdad? Y lógicamente esto a nivel del cerebro va a provocar una lesión de estas áreas, pues en estas áreas hay neuronas y esas neuronas si no tienen sangre, si no tienen aporte de oxígeno y glucosa, se van a morir o se van a lesionar, se van a infartar. Entonces, en este caso, esta lesión en el área 6 va a provocar, recuerden, un ente patológico llamado apraxia, ¿verdad? ¿Qué querrá decir apraxia? Es la discapacidad, ¿verdad? De llevar a cabo movimientos coordinados, muy bien, movimientos intencionados. Entonces, por ejemplo, habrá una marcha, la marcha apráxica llamada así, es una marcha incoordinada de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, cuando una persona viene al consultorio, por ejemplo, con este tipo de lesión, uno ya puede empezar a sospechar una lesión cortical, puede ser por isquemia o hemorragia a nivel de esta área cortical, ¿me entienden? Entonces es importante conocer. Bueno, existe además de estas dos áreas, primaria motora y también la premotora, un área motora suplementaria, que nosotros la vamos a observar principalmente en la cara medial. A ver dónde la vamos a ver. Permítame un segundito. A veces esto no... Doctor, buenos días. Disculpe, quería preguntarle si es que las áreas mencionadas podrían ser dañadas también por hidrocefalia. Claro que sí. Claro que sí. ¿De qué forma, pero? ¿De qué forma? La hidrocefalia es una acumulación de líquido cefalorraquídeo al interior. Por la obstrucción del cuarto ventrículo, de hecho, sí, y estaba revisando, di por casualidad con un cuadro clínico parecido cuando estaba viendo en los cuadros clínicos del libro, y me ¿Ya? pareció extraño. Claro. Quería saber en qué afectaría Está, o si sería de la misma manera que si le quitáramos la irrigación sanguínea. No, no es tan así. Lo que provoca, lo que se produce en el caso de la hidrocefalia es una compresión del cerebro a partir de un aumento en el líquido, en el volumen del líquido cefalorraquídeo. El cerebro se hincha, ¿me entiendes? Se edematiza. Entonces el cerebro se comprime contra el cráneo. Recuerden que el cráneo no es elástico, ¿no? El cráneo es rígido. Por lo tanto, si existe un aumento de líquido al interior, el cerebro se comprime contra el cráneo y al provocarse esto se produce una lesión neuronal de la corteza, ¿entiendes? Que puede provocar, sí, hemorragias, ¿no? Y por lo tanto la formación de lesiones corticales. Pero es más que todo por eso. Muy bien. Perfecto. Les hablaba de esta área que la observamos en la cara medial que se denomina área motora suplementaria, el área número 6, ¿verdad? Que tiene que ver con la producción de movimientos, ¿qué les puedo decir? Coordinados, bilaterales de las manos, principalmente, por ejemplo, para agarrar algún objeto. Oye, nos queda 10 minutos, o sea, el tiempo se pasa volando. Bueno, para agarrar algún objeto, para la manipulación bilateral en ambas manos, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Tendrá que ver o tendrá que, digamos, alguna coordinación con las áreas, otras áreas 4 y el área 6 premotora de Brodmann. Esta área 6 que se encuentra en la cara medial es el área motora suplementaria. Ojo, no la confunda. Para el examen, si les hablan del área 6 que se encuentra en la cara medial del hemisferio cerebral, es el área suplementaria. Muy bien. La que se encuentra en la cara lateral es el área premotora. Muy bien, que tiene también otra función. Muy bien. Dentro de lo que es el lóbulo frontal, también encontramos esta pequeña área aquí que se denomina área 8, que tiene que ver con que es oculomotora. ¿Qué quiere decir? Con el movimiento de los ojos, ¿no?
tendrá que ver con los músculos oculomotores. Muy bien. Normalmente se encuentra en la segunda circunvolución frontal y, lógicamente, alguna lesión que puede ocurrir a nivel de esta área 8 provoca una desviación en la mirada, como por ejemplo en un edema cerebral, ¿verdad? Donde puede existir compromiso de esta área, se produce una desviación de los ojos hacia los lados, un estrabismo provocado, digamos, ¿me entienden? Y esta área va a recibir, digamos, fibras a través del haz geniculado y el haz córtico-óculo-cefalogiro, que tiene que ver también con otras funciones o con otras estructuras del tronco encefálico. Ya lo habíamos visto anteriormente. Otras áreas que se encuentran en el lóbulo frontal son el área 44, 45, ¿verdad? Si ustedes observan, superior a qué cisura se encuentran estas áreas, superior a lo que es la cisura de Silvio. Estas áreas 44, 45 son las llamadas áreas del lenguaje articulado, ¿no? Se encuentra a nivel de lo que vendría siendo el opérculo frontal, ¿no? Y básicamente están relacionadas, su nombre lo dice, con la expresión verbal, el lenguaje articulado, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿Y qué lesión se produce a partir de una... No, ¿qué se produce? Es mejor dicho, a partir de una lesión de estas áreas, la denominada afasia, ¿no? La imposibilidad de hablar, la imposibilidad de producir o de producir palabras articuladas, de hablar, ¿no? Entonces a eso se le denomina afasia. Muy bien. Vamos a ver más adelante que esta área está relacionada con otra que se llama el área de la inteligencia, que es el área de Wernicke para el denominado lenguaje comprensivo también. Pero vamos a verlo esto más adelante. Muy bien. Finalmente, las áreas, digamos, más importantes que se encuentran en el polo anterior, digamos, en la parte más anterior del lóbulo frontal, son el área 9, 10, 11, y si observamos la cara medial, también tenemos que ver el área 12. Muy bien. 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Solo que en una vista lateral observamos solo el área 9-10, en una vista medial también observamos el área 12, muy bien. Estas tienen importantes conexiones con el diencéfalo, muy bien, y también con lo que vendría siendo, recuerden ustedes, el lóbulo límbico de Broca, la circunvolución del cíngulo, ¿no? Y lógicamente conexiones con los otros lóbulos, ¿no? ¿Qué función tiene? Tiene una función principalmente planificadora, ¿no? Planificación de secuencias, de patrones de movimiento, ¿no? La atención está relacionada con la memoria, con la inteligencia, ¿no? El carácter de una persona, la personalidad, para que me entiendan, cómo es uno. La parte emocional, afectiva, ¿no? Cuando existe una lesión, la parte del juicio relacionado, por ejemplo, con la parte moral, ¿no? La moralidad, la ética y la moral, ¿no? Cuando existe una lesión a nivel de estas áreas, las personas tienden a realizar conductas inapropiadas, ¿no? Tienden a volverse antisociales, para que me entiendan, ¿no? Y lógicamente son apáticas, tienen problemas de memoria también, sufren de amnesias, ¿no? Entonces, básicamente la personalidad, la parte afectiva, la parte intelectual, la parte, digamos, el cómo es uno, radica en estas áreas importantes, ¿no? Muy bien. Esas son las áreas que se encuentran justamente en ese lóbulo frontal, ¿no? Nos queda aproximadamente unos 3 minutos.
Vamos a realizar una pausa de unos 10 minutos, ¿ya chicos? 10 minutos para que se recupere el sistema. Y luego volvemos, vamos a terminar, no vayan a, digamos, un break de unos 10 minutitos nomás, no más, ¿ya? Y luego vuelvo y continúo, porque si sigo hablando se va a cortar la plataforma y vamos a quedar ahí a media. ¿Listo? Nos vemos en 10 minutos, chicos. Chicos, despierten. Nos vemos en 10 minutos. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Muy bien, nos vemos. Chao, chao.